muy buenas noches, bienvenidos al Espejo. Hay que sumarse a la campaña de Yo también exijo. Cada uno lo suyo. Yo exijo claridad o simplemente respuestas. Por ejemplo, ¿dónde está Fidel Castro? Estamos a 5 de enero y aún no ha recibido a sus 5 héroes. ¿Será verdad lo que especulan algunos de que la precipitación con que han negociado La Habana y Washington se debe a la inminente muerte del hermano mayor? La verdad es que no sabemos, porque todo ha sido demasiado oscuro, digamos. También sería válido exigir que se nos acabe de decir dónde está el superespía que agregaron en la lista del intercambio junto a Alan Gross. Si realmente es Rolando Sarraz, Rolly, les adelanto que hay fuentes dentro de la comunidad de inteligencia acusando ya a la Casa Blanca de mentir. Y eso sería gravísimo. Les vamos a mostrar esta noche las denuncias concretas. Otra cosa que hay que exigir es que se acabe de publicar la lista de los 53 presos que prometieron liberar. ¿O es que, como ya se está diciendo también, Washington ni siquiera fue quien propuso los nombres, ni tuvo la iniciativa, y que Cuba terminará soltando a quien les dé la gana? Con estas y otras exigencias, iniciamos esta noche el Espejo. Bien, presento a los invitados. Rosa María Payá, del Movimiento Cristiano Liberación, bienvenida y feliz año nuevo. Gracias, buenas noches, feliz ¿Cómo? año. Gracias. Tenemos a Orlando Luis Pardo Lazo, escritor y bloguero. Bienvenido al programa. Un placer, muchas gracias. Y feliz año nuevo también. Y he pedido que se sume a la mesa a Enrique García, exoficial de los servicios de inteligencia de Cuba, que ha realizado misiones importantísimas para los servicios de inteligencia norteamericanos. En otras ocasiones hemos hablado de esas misiones, ¿no? Y feliz año nuevo, ¿no? Felicidades. Vas a tener trabajo este año de todo tipo. ¿Qué exiges, Rosa María? Transparencia. Transparencia para Cuba. Y no es una exigencia nueva, ¿no? Vemos nuevos diálogos entre élites y vemos que el pueblo sigue quedando excluido. Por tanto, yo exijo transparencia. Yo exijo saber cómo mataron a mi padre, cómo mataron a Harold. Yo exijo que los cubanos tengan voz, que los cubanos puedan decidir entre cubanos qué es lo que queremos. Los cubanos de dentro y los cubanos de fuera, sea donde sea que estemos. Somos afectados por la política cubana y por tanto todos tenemos derecho a decidir. Orlando, ¿qué exiges? Sencillo. Los cubanos cuentan. El voto de los cubanos cuenta, la palabra de los cubanos cuenta, el destino de la nación. No se puede seguir llevando como quien construye una finca o un castillo feudal, sino que es la hora... Disculpa. Es la hora de que la comunidad cubana, que no es solamente la que reside en la isla, sino es también la diáspora, cuenten y definan el destino de la nación, más allá de agendas, de transiciones falsas que se estén construyendo, o incluso de esta vocación un poco de caos que el castrismo siempre está amenazando, y hablaremos de eso un poco, amenazando y amenazando, que después de ello viene el caos. Son catastrofistas, le digo yo, ¿no? Fabrican catástrofes para... ¿Qué exiges? Bueno, estoy de acuerdo con todas las exigencias. Lo único que, desgraciadamente, sabemos que la dictadura cubana no va a satisfacer ninguna. Desgraciadamente, pero hay que exigir, o sea, hay que exigir libertad, hay que exigir derechos, hay que exigir aclaración de todos los crímenes, en este caso como el de Payá Sardiña, que ha sido posiblemente uno de los más recientes, pero la historia de la dictadura cubana está llena de crímenes internamente, que muchos se han sabido públicamente por todos, como los asesinatos que se cometieron cuando en Mariel, otros que ejecutó la inteligencia cubana, que los hemos denunciado aquí en este mismo programa y que están en mi libro también. Pero sin embargo, no se habla más que eso, o sea, sabemos, pero ¿dónde están las acciones hacia eso? Precisamente por eso la referencia no es lo que va a ser o dejar de ser la dictadura cubana, es lo que los cubanos podamos hacer por nosotros mismos y lo que las democracias del mundo, que al parecer están tan prontas a colaborar en acuerdos y diálogos entre poderes, pues quieran hacer por el pueblo cubano. Hablando de transparencia, Fidel Castro se suponía que cuando llegaran sus 5 héroes los iba a recibir. La gente pensó que no, que se lo estaban esperando para un mejor momento, el 1 de enero, que lamentablemente es otra fecha que nos han quitado y en vez de ser el nuevo año es el aniversario de la revolución. Estamos ya casi a 6 de enero y no ha aparecido Fidel Castro. Solo nos queda especular. ¿Qué especulas tú si tienes deseo de hacerlo sobre ese tema? Sí, no, a mí realmente... Realmente yo pienso que los cubanos tenemos que empezar a hablar de lo que los cubanos queremos, ¿no? Y no de lo que el régimen o algún poder quiere decir o quiere desviar la atención o quiere poner el tema. La desaparición física de Fidel Castro llegará en algún momento, llegará con mayor probabilidad cada día que pasa,
Pero la separación física de un general por sí misma no es un acto liberador, ¿no? Pero algunos están pensando que hay algo raro, esa precipitación con que han negociado y Fidel desaparecido. Yo creo, o sea, una de las primeras respuestas que di cuando comenzó histéricamente la prensa a llamarme, incluso algunos amigos a felicitarme, que ya todo estaba bien entre Cuba y Estados Unidos, me llamaban esperando alegría en mí, yo no sabía si llorar o qué. Y la pregunta todo el tiempo yo les respondía, sí, yo creo que estamos definitivamente en una era post-Fidel. No creo que en el estilo paranoico, ególatra de Fidel Castro es lo que está ocurriendo, significa que él no está en control de nada, su muerte o no, simplemente si está en un estado vegetativo o no, bueno, pues es algo que... ¿Dejó de tener importancia? Que dejó de tener importancia. Ahora, no olvidar que hace un año, un par de años ahora, el gobierno cubano mintió a la opinión pública junto con el régimen bolivariano de Venezuela y ocultaron la muerte de Chávez durante semanas hasta que fue dramatúrgicamente conveniente lanzarlo. Incluso, en mi opinión, Hugo Chávez murió en circunstancias extrañas en la isla. Es un régimen que en sus postrimerías se ha abocado a la necrofilia. Es un régimen que está lidiando con el número de cadáveres, con las personas que no pueden llegar al futuro, y ahí se incluye el caso de la alternativa viable política que significaba Osvaldo Payá, y como mismo Laura Pollán, y cómo también manipular ciertas instancias del exilio para que sean tan favorables al postcastrismo como sea posible a ellos asegurárselo. Algunos desde la inocencia, otros no desde tal inocencia. Quiero presentarles a uno de los hombres detrás de Obama en estas negociaciones. Se llama Ricardo Zúñiga, es un hondureño, director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional. Vamos a ver lo que dice. Lo que queda claro es que el presidente, antes de entrar en la oficina de la presidencia, ya tenía claro que él quería hacer cambios en la política hacia Cuba, pensando que la política que habíamos seguido hace más de 50 años no había logrado los fines que queríamos. Lo que estamos tratando de hacer es lanzar unas salvavidas al pueblo cubano. Y entonces los cambios de política están dirigidos a empoderar al pueblo cubano, dándoles más recursos y más acceso a información. Lo que yo puedo dejar muy claro es que siempre vamos a seguir apoyando al pueblo cubano, inclusive a las personas que se encuentran en la oposición o que han sido hostigadas por el gobierno por presentar sus valores. Nosotros en nuestras conversaciones con el gobierno de Cuba dejamos clarísimo que vamos a seguir apoyando a la sociedad civil en Cuba, que vamos a seguir abogando a favor de los derechos humanos en Cuba. ¿Qué opinas? Que estamos hartos de la solidaridad simbólica. Hace unos años, en una carta que Václav Havel escribía a mi padre, él se lo explicaba a mi papá. Le decía, querido Osvaldo, tengo que decirte que aunque el mundo sepa el valor de los disidentes, aunque sepa de los esfuerzos que se hacen, lamentablemente en la alta política, estoy por supuesto parafraseando, la solidaridad continúa siendo simbólica, como que no los reconocen como los verdaderos interlocutores y eligen a los que están en el poder, cosa que es lógica, ¿no? Hasta cierto punto, o en las democracias del mundo, los gobiernos hablan con gobiernos. El punto es que aquí este gobierno no es legítimo. Aunque se normalicen las relaciones con el gobierno de Cuba no es normal. Y no es normal porque nunca ha sido elegido por sus ciudadanos, porque viola los derechos humanos todos los días. Entonces, nosotros escuchamos un discurso en el cual se detalló el cambio de política exterior hacia el gobierno cubano y hubo una frase al final diciendo que se seguirá apoyando a la sociedad civil. ¿Cómo? Mientras se hacían esas negociaciones, el último reporte de violaciones a los derechos humanos en Cuba, más de 8.000 arrestos en el mes de diciembre, el más alto, o sea, han ido increciendo. Ahora hay un problema gravísimo. En 1898, lo habíamos hablado aquí, Estados Unidos y España se reunieron, discutieron el futuro de Cuba sin que en la mesa de negociaciones estuvieran los mambises que habían, primero en la guerra de los 10 años y después en la del 95, en la guerra chiquita, derramado su sangre por alcanzar eso que se estaba negociando allí. Ahora se ha repetido esta historia y hay algo grave, pienso yo, y no sé si ustedes estarán de acuerdo, para la oposición. Al negociar directamente, ahora, antes se creía que para la llave de Washington la tenía la oposición, tanto interna como externa. No hace falta la oposición, se le puede aplastar, se le puede ignorar. De hecho, a partir de ahora, a quienes nos atrevamos en mayor o menor grado
a decir y hacer determinadas cosas, se nos puede acusar, como se le hizo ya a Tania Bruguera, de que está enturbiando las buenas relaciones entre Washington y La Habana. ¿No es eso grave? Es grave, pero también hay algo de farsa en todo eso. Yo puedo concebir un escenario donde el gobierno de los Estados Unidos de América, específicamente, que es de lo que estamos hablando, a la vez que se acerca, cambian las coordenadas, el engagement, con el involucramiento con el gobierno cubano, pasa la manito, y para eso necesita un comodín y un colchón, que probablemente no hubiera existido si el gobierno de La Habana no lo propicia o no lo crea, que es una oposición leal o una disidencia light o una sociedad civil como emergente, alternativa. Entonces el gobierno ejecutivo, en este caso Barack Obama, puede decir, podemos aproximarnos al gobierno con los millones de la Cámara de Comercio, con los millones de los tycoons totalitarios del exilio cubanoamericano, podemos acercarnos y a la vez una línea dictada por el sentido común para quitarnos la culpa demócrata, pues también vamos a apoyar a la sociedad civil, con telefonitos, con radios y con viajes a ciertos cónclaves extranjeros. Para eso tiene que existir una sociedad civil en Cuba. Y el gobierno cubano, yo puedo concebir un escenario farsesco donde, llegado el caso, la cree. Elimine los elementos realmente opositores o que han estado trabajando para el cambio efectivo, pacífico y legal en Cuba y cree un colchón que se llame sociedad civil. Incluso hay hasta libros publicados en Cuba sobre la sociedad civil y la revista Temas. Ya se han apropiado del tema. Y la revista incluso. Temas ha teorizado sobre ella. Vamos a una pausa con un poquito más de esta canción sobre la campaña Yo Exijo, ya es una campaña, y también sobre si Washington está mintiendo o no. ¿Es de verdad este espía el agente 007, el superespía que nos quieren vender?